Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie Tiempos del Fin. Este es nuestro tema número 5. Y el título de la enseñanza de hoy es El juicio de Dios a las naciones. A continuación, hermanos, vamos a leer un pasaje. Muchos no quisieran que esté escrito, pero ya está en la Biblia registrada. Y este pasaje es el más impactante que hay. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos involucrados, de todas las razas, de todas las religiones y de todos los tiempos. Y algunos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Y eso, hermanos, es una falacia, porque hay un solo creador, un solo Dios. Entonces, aleluya, todos estaremos involucrados ese día. Y este pasaje habla del destino final de cada ser humano que vivió en este mundo, en toda la historia de este mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde pasarán la eternidad? Y eso es muy importante. Algunos piensan que por negar que no hay vida después de la muerte, con eso lo resuelven todo. Por muchos años, hermanos, creyeron que la tierra era plana. ¿Se acuerdan? Y cuando empezaron a decir que la tierra era redonda, hasta los quemaron. Imagínense, estaban rotundamente equivocados. Hermano, entiende esto. El hecho de que una persona piense algo no significa que es verdad. Y muchos pueden negar a Cristo, pero se les olvida que Cristo es un personaje histórico. Cristo pisó esta tierra, la historia los registra. Es más, dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Hermano, la vida de Cristo, su mensaje, quedó plasmado en la Biblia y nadie lo puede negar. Abramos, hermanos, nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a estudiar el juicio de Dios a las naciones. Mateo capítulo 25, el versículo 31. Así dice el Señor: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y esta palabra viene del griego parousia y significa ser visible, literalmente. Y la Biblia dice que todo ojo lo verá. Y la palabra gloria habla de lo majestuoso de su regreso. Ese día el Señor Jesús se manifestará en toda su gloria. O sea, la gloria de su divinidad, la gloria de su humanidad y la gloria de su resurrección. Seguimos. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y etnos es la palabra que se tradujo por naciones. De etnos también viene la palabra etnia. Y etnos significa raza, tribu, linaje, cultura. Es decir, toda la gente que ha existido desde que el hombre fue creado, de todas las razas, de todas las lenguas, todo linaje. Por eso dice todas las naciones. ¿Qué más dice? Y apartará. Y apartará viene del griego aforizo, que significa poner un límite. Es decir, un límite en referencia a qué? Que apartará a los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Apartará a los salvos de los no salvos. Apartará a los que vivieron en obediencia a Dios de los que no vivieron en obediencia a Dios. Apartará a los que vivieron en los principios y las leyes de Dios de los que fueron ley para sí mismos. ¿Qué más dice? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces,
nunca un pastor en lo natural va a mezclar en su rebaño de ovejas, nunca las va a mezclar con las cabras. ¿Por qué? Porque son muy distintas. La oveja es obediente, sumisa, mansa, pero los cabritos no. Los cabritos hacen lo que quieren, no pueden estar tranquilos, siempre andan brincando por todos lados. Y a las cabras los dejan en los montes, pero a las ovejas no. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Jesús no dijo, los cabritos oyen mi voz, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque los cabritos no entienden. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de esos animalitos. Entonces Jesús hace la comparación de los unos y los otros. Jesús dice, unos son ovejas y otros son cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hermano, en la Biblia, estar a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, significa aprobación, significa aceptación. Estar a la izquierda significa desaprobación. ¿Por qué Jesús les llama a los que han creído ovejas? ¿Ah? Porque aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué les llama a los otros cabritos? Porque no tomaron en cuenta a Dios. ¿Lo están entendiendo? Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de su derecha? Los que han creído en Jesucristo. Los que caminan como Abraham y son amigos de Dios. Venid, benditos de mi Padre. Y esta palabra benditos viene del griego eulogio, de donde viene la palabra elogio. Y eulogio significa hablar bien de alguien. En este caso significa decir una bendición sobre alguien. Y Dios elogió a David. ¿Qué dijo Dios de David? Este es un varón conforme a mi corazón. Lo elogió, lo aprobó. También Dios aprobó a Job y dijo, este es un hombre recto, santo, íntegro. No hay corrupción en su vida. Me siento contento con él. Y Dios elogió a Job. Dios elogió a Enoc. Dios elogió a muchos hombres en la Biblia que fueron aprobados por Dios. ¿Qué me dicen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Qué dijo el Padre de nuestro Señor Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Elogió a su mismo Hijo Jesús. Y a los de su derecha también los elogiará. Benditos de mi Padre. Y miren su recompensa. Heredad el reino. ¿Cuál reino? ¿Ah? Y en el griego la palabra reino es la palabra basileia, que significa literalmente ámbito de gobierno. Significa también el lugar donde está el cimiento de Dios. En ese reino reina el Todopoderoso y los cimientos de su trono es de justicia. Y es un ámbito donde el Rey de Reyes gobierna. Y a este reino se refiere cuando dice, vengan los benditos de mi Padre y hereden ese reino. ¿Qué más dice? Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿No? Los de la derecha, las ovejas. ¿Qué significa fundación? Viene del griego katabolé y significa concepción. Es decir, Dios siempre quiso que estuviésemos en su reino, que viviéramos con Él. El problema es que no todos quieren vivir en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, los de mi derecha, esas son ovejas. Los de mi izquierda, esos son cabritos.
Y en Efesios, el capítulo 1, vayamos por favor a Efesios, hermanos. El capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Miren lo que dice. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se conoce en teología como la predestinación. ¿Qué es la predestinación? El conocimiento previo que Dios tiene de las cosas, la presciencia de Dios. Y nos escogió en base a su omnisciencia, porque Dios todo lo sabe. Ya sabía antes de que tú nazcas que tú lo ibas a recibir. Entonces Él nos escogió en base a ese conocimiento. ¿Pero para qué nos escogió? Para Él. Y dice este versículo 4, la segunda parte, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que una persona pecadora de pronto aparece santo y sin mancha delante del Padre? La Biblia lo enseña. La manera en que un pecador puede pararse enfrente de Dios y aparecer santo y sin mancha es aceptando, creyendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y una vez que nosotros creemos, dice que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Por eso Jesús les dijo, vengan y hereden, benditos de mi Padre, todos los que están a mi derecha, los que hicieron caso, los que creyeron lo que Dios Padre hizo por nosotros. Y ustedes lo aceptaron, lo creyeron. Esos son los benditos del Padre. Esa es la manera en que podemos presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Volvamos, Mateo 25. Aleluya, nos toca el versículo, gloria a Dios, aleluya, 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Estos versículos hablan de los sufrimientos de la gente, que era pobre, que no tenía que comer, no tenía que vestir, etc. Escuchen, cuando nosotros sacamos textos así y no tomamos en cuenta lo que dice antes y lo que dice después, podemos sacarlo del contexto, como muchos lo han hecho, y han pensado que la salvación se la puede ganar por obras. Y eso es mentira, no es cierto. Tuve hambre, te dimos de comer. Tuve sed, te dimos de beber. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, da la idea de que somos salvos por obras. Escúchenme bien. Esa no es la enseñanza general de la Biblia. La salvación jamás, 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 nunca, nunca, nunca podemos ganarla haciendo buenas obras. Nunca. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje es que por fe alcanzaron el perdón, la justificación. Y toda la Biblia habla de eso. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces no se refiere
a que cualquiera puede alcanzar la salvación haciendo obras, dando de comer, dando de beber, etc. Porque si así fuera, hermanos, también los del Rotary, regalan comida, ¿no es cierto? También las monjas les dan de comer a los pobres, a los indigentes. Y si así fuera, hasta Bill Gates se salvaría. ¿Sabían que Bill Gates hace ayuda humanitaria y manda víveres, alimentos a África y otros países? ¿Sabían eso o no? Ahora, imagínense a Bill Gates a la diestra del Padre. Entonces es obvio que es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque lo sacaron del contexto. Entonces, ¿a qué se refiere? Les voy a decir a qué se refiere. Esto se refiere a la evidencia de un cristiano realmente nacido de nuevo. Y no solo es un oidor de la palabra, sino que es un hacedor de la palabra. Esa es la evidencia inequívoca de que un cristiano está yendo por el camino angosto. Ese cristiano entiende, conoce, que no es salvo por lo que hace, pero la naturaleza nueva que tiene hizo un cambio en él y ahora vive la palabra, obedece e imita a su Padre Celestial. Ahí en Efesios capítulo 5, eso es muy importante que sepan. Efesios capítulo 5 versículo 1, miren lo que dice el Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros, sus hijos, tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Jesús. Hermanos, cuando Dios Padre nos dijo que nos ama, no solo se quedaron en palabras, Él lo demostró. Y en Juan capítulo 3 versículo 16, no lo busque, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos los demostró. Él no dijo, yo los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. Él lo demostró. Hermano, Dios no es como los hombres. No son como esos padres desobligados que, gloria a Dios, enamoran a una mujer, le saca hijos, pero nunca se acuerda de sus hijos. Pero siempre cuando se encuentra, yo te amo, yo amo a mis hijos, yo te amo, yo amo a mis hijos, pero nunca les da nada para su sustento. Ese no es un verdadero amor, hermanos. Ese es un amor mentiroso, engañoso. O como esos hombres que siempre están engañando a sus esposas. Y cada fin de semana llegan, gloria a Dios, olor a otra mujer, borrachos. Y todavía golpean a la mujer. Y le dicen, mi amor, cuando ya reacciona, mi amor, perdóname. Nunca más. Pero cada semana es lo mismo. Y ese no es amor. Porque el que realmente ama, lo demuestra. ¿Sí o no? De la misma forma, hermanos, el verdadero cristiano va a demostrar con su vida que es una nueva criatura. No solo diciendo, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No. Y así fue siempre en toda la historia de la iglesia. Los verdaderos cristianos no solo se quedaron en palabras, sino que lo demostraron. Había evidencia de que su vida cambió. Hermanos, su vida está cambiando. Porque si no hay cambio en un cristiano, o que se hace llamar cristiano, se duda que esté caminando en el camino correcto. Pero la salvación no se gana por obras, sino por fe. ¿Lo están entendiendo? La salvación, hermanos, es un regalo de Dios. No podemos comprarla ni ganárnosla. Porque si la salvación se pudiera ganar por obras,
Entonces, ¿para qué vino Cristo? Fue en vano su muerte en la cruz, ¿sí o no? Mejor se hubiera quedado en el cielo. Y aquí los hombres, haciendo buenas obras y dando de comer a los pobres, etcétera, ya podíamos obtener la salvación, ¿sí o no? Pero en Santiago capítulo 2, vamos al libro de Santiago capítulo 2, el versículo 17. Mira lo que dice el Señor. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí está diciendo Santiago que la fe genuina en Cristo debe producir buenas obras, como consecuencia de haber sido transformados por el poder de Dios. Es decir, las buenas obras son evidencia de una fe genuina. Y los ratifica Santiago. Saltemos, versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Y esta palabra vano viene del griego kenos y significa vacío. No tiene nada, hueco, sin fruto, sin utilidad. Es decir, eres un inútil. No sirves como cristiano. Miren lo que dice la segunda parte. Que la fe sin obras es muerta. Esa fe no sirve. Es una falsa fe. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Y aquí justificado viene del griego dikaio y significa mostrar o considerar a alguien justo o inocente. En este caso, al que muestra buenas obras como Abraham. ¿Qué más dice? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y aquí como que parece que Santiago está enseñando que para obtener la salvación es fe más obras buenas. Pero no es así. Y él mismo, aleluya, lo aclara en el versículo 22. Mira lo que dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, es inseparable. Escuchen, hermanos. Sí o sí, aquel que ha creído en Cristo, como consecuencia, debe producir buenas obras. Seguimos. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y esta palabra perfeccionó viene del griego teleio y significa completar, lograr, consumar, perfeccionar, acabar, cumplir. Es decir, la fe se perfecciona, se hace perfecta, se completa, se consuma ¿cómo? Con las buenas obras. Es decir, la verdadera fe resultó en todo su concepto bíblico, las buenas obras, como evidencia de salvación, pero no para ganarnos la salvación, sino como la evidencia de que somos salvos. ¿Lo están entendiendo? Santiago de ninguna manera está enseñando diciendo que la justificación es por fe más obras. No, ese es un concepto bíblico errado, malentendido. Cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, es justificado por fe, pero como consecuencia debe demostrar esa fe que dice tener. ¿Cómo? Con buenas obras en su vida. Si una persona asegura que es un cristiano, pero no tiene buenas obras en su vida, lo más seguro es que tiene una fe muerta. Y puede alegar todo lo que quiera. Yo soy cristiano, yo soy salvo, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo decreto, yo confieso, yo declaro que soy cristiano. Yo soy salvo. Pero qué pena, ese hombre fue mal instruido en los caminos de Dios. Escuchen, si un cristiano no demuestra, no hay evidencia en su vida de que hace, de que tiene buenas obras, lo más seguro es que tiene una fe muerta. Esa su fe no sirve. Allí en Tito, vayamos a Tito por favor, el capítulo 1, el versículo 16. Esto es importantísimo, hermanos. Miren lo que dice. Profesan conocer a Dios. Y esta palabra profesan viene del griego homologeo y significa reconocer, confesar, admitir.
Es decir, estos hombres dicen, reconozco que conozco a Dios, confieso que conozco a Dios, admito que conozco a Dios. Pero mira lo que dice la segunda parte, pero con los hechos lo niegan. Y la palabra niegan viene del griego arneomai y significa rechazar, renunciar, negar, rehusar, contradecir, afirmar, no ser. Es decir, estos hombres con sus hechos, con lo que hacen, rechazan a Jesús, renuncian a Jesús, niegan a Jesús, rehúsan ser de Cristo. Con su vida contradicen a Cristo. Y afirman y confirman por sus malas obras que no son de Cristo. ¿Qué más dice? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son malos, hermanos. Aleluya. Entonces estos hombres, que por más que aleguen que digan que son cristianos, hermanos, no saben hacer buenas obras. Es decir, las buenas obras tienen que actuar juntamente con la fe. Pero aunque digan yo tengo fe y no están produciendo buenas obras, entonces se duda. Y estos hombres están reprobados y se están engañando a ellos mismos. Cualquiera de nosotros tiene la libertad de creer lo que piensa y dar la interpretación de la Biblia como más le gusta, así como muchas iglesias. Pero si un cristiano no demuestra su vida de fe que dice tener con buenas obras, cualquiera sea su denominación, cualquiera sea su iglesia, su fe de ese cristiano está muerta. Y Santiago lo confirma. Volvamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe solita salvarle? Entonces, por más que alegues, yo he creído esto, me gradué en un instituto bíblico, yo fui a la Universidad de Oxford, yo tengo un doctorado en teología, yo creo esto y aquello. Bueno, sí, ok, eres el mejor. Pero si tu fe que dices tener no lo demuestras con buenas obras, ¿podrá esa tu fe salvarte? Santiago dice que no. La Biblia dice que no. Gloria a Dios. Y también de esto habló nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 7, por favor. Y aquí aún está más claro, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 15. Así dice el Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y estos vestidos de ovejas se refiere pues a esos que se hacen llamar cristianos. Parecen cristianos, pero no lo son. Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, un árbol de naranjas, ¿qué va a dar? ¿Ah? Un árbol de ciruelas, ¿qué va a dar? Obviamente que el árbol de naranjas va a dar naranjas, el árbol de ciruelas va a dar ciruelas, ¿sí o no? O vas a esperar que de un árbol de naranjas salgan plátanos, ¿verdad que no? Imposible, no hay posibilidad. De la misma forma, hermanos, los cristianos verdaderos, ¿qué tienen que dar? Frutos buenos, buenas obras, sí o sí. Porque si no da, quiere decir que no, ese no es cristiano. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus buenas obras. ¿Lo están entendiendo?
Pero ¿qué pasa cuando un cristiano, sea quien sea pastor, diácono, líder, etcétera, no tiene frutos, no tiene buenas obras? ¿Ah? Ese es un mentiroso. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces concluimos que la verdadera fe siempre, 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 como consecuencia, como resultado de una verdadera conversión, ese cristiano dará buenos frutos, buenas obras. ¿Lo están entendiendo o no? Imagínate uno que se haga llamar cristiano y ahí viene un pobre y no le quiere ayudar. ¿Ah? ¿Será ese un buen cristiano? ¿Será un verdadero cristiano? Se duda, ¿no? Pero si todavía alguien tiene duda, vamos, Mateo capítulo 5. Y aquí todavía está más claro. Versículo 14. Así dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hermano, en sus casas de ustedes, ¿dónde están los focos? ¿Ah? ¿Debajo de sus catres? ¿Verdad que no? Está arriba, en los techos, para que alumbre a todos, ¿sí o no? Eso es lo que quiere decir. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, ¿cómo alumbramos esa luz que tenemos? ¿Qué es esa luz que tenemos? Te lo dice el Señor en este versículo 16. Mira, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cuántas veces cuando hemos invitado a alguna persona a la iglesia nos han dicho: yo no voy a la iglesia porque veo que los cristianos son unos hipócritas, son unos malos, son unos perversos, y esto, y sacaplatas, y que aquellos, ateros, ladrones, y de todo, ¿no? Ahora, esa es la fama que tenemos hoy en día los cristianos por culpa de esos abusivos que han hecho mercadería de las ovejas. Y eso se nos ha acuñado a los cristianos, ¿sí o no? Escuchen lo que se nos ha acuñado. No mires al hombre, porque los hombres son malos. Mira a Jesús. Decimos así, ¿sí o no? Pero eso es una media verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dice que tienen que ver ¿qué? Nuestras buenas obras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo están entendiendo o no? Escuchen. A muchos cristianos no sé qué les pasa. Parece que piensan que la gente no les ve. Y ese es un error. La gente nos está viendo, a los que somos cristianos. Ven lo que hacemos. Y el problema se agudiza con aquellos que alegan tener fe. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no viven de acuerdo a lo que dicen creer. Y el vecino se da cuenta, tu familia se da cuenta, y la gente mira a la iglesia para ver si es diferente o no. Y por el mal testimonio de esos que alegan tener fe, yo tengo fe, muchos son piedra de tropiezo. Y ahí se complica el asunto. Y Santiago nos desengaña. ¿Podrá esa fe salvarte? No. No te engañes. Esa fe está muerta. Esa fe nos salva. ¿Sí o no? Seguimos. Hermanos, una regla de interpretación de la Biblia es que debemos de tomar todos los pasajes en su contexto. ¿Se acuerdan de hermenéutica? Es decir, todo lo que viene antes y todo lo que viene después del pasaje a interpretar. Y en Mateo capítulo 25,
Volvamos a nuestro texto de estudio. De los versículos 1 al 13 y del versículo 14 al 30, ahí habla de dos parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, que son ejemplos, ilustraciones que Jesús enseñó para nosotros, para sus hijos, para los cristianos. Pero ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué hablamos de las buenas obras? Porque tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor. Cuando sea la segunda venida del Señor. Porque Él dijo que iba a venir como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ver cómo es de importante las buenas obras en aquel que dice que tiene fe. Vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Jesucristo. Aleluya. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, hermanos, y la medianoche es la parte de la noche que es más oscura. Y Jesús habló de la oscuridad que prevalecerá en este mundo durante la gran tribulación. Y dijo, ¿qué señales habría? Falsos profetas, pestes, terremotos, como en Santa Cruz. La semana pasada hubo un terremoto. ¿Se enteraron de eso o no? Guerras, rumores de guerras, etc. Hermanos, en la historia humana, el tiempo más oscuro, de mayor tribulación, serán los tiempos finales. Específicamente ese tiempo de la gran tribulación. Además, Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. No que era ladrón, sino como un ladrón. ¿A qué horas viene un ladrón? Pregunta, ¿te avisa? Don Quasimodo, estoy llegando a robar a tu casa. ¿Así te dice? No, no avisa. Por eso todos en la noche aseguramos nuestras ventanas y nuestras puertas, ¿sí o no? Seguimos. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Noten, y esto es muy importante, las 10 tenían aceite, ¿sí o no? Pero unas tenían más que otras. ¿Qué significa el asunto? Ay, santo. ¿Qué significa las 5 prudentes y las 5 insensatas? Las 5 prudentes son como Abraham. Eran llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo. Eran amigos de Dios. ¿Quiénes son las insensatas? Tenían poco aceite. Son como Lot. Creen. Las 10, ¿a quién estaban esperando? Al esposo, al Señor. Escuchen, aquí en esta iglesia todos somos cristianos, ¿sí o no? Todos estamos esperando al Señor, ¿sí o no? Pero no todos están preparados para cuando Jesús venga. Unos tienen su vida consagrada a Dios, están llenas de Dios, están dando frutos del Espíritu Santo, pero otros no. Otros son como Lot. Es más, son sus primos de Lot. Creen en Cristo,
pero hacen lo que no deben. Quiero que noten que este pasaje no está hablando ni de salvación ni de condenación. Eso es muy importante. Estas 5 insensatas también estaban esperando a Jesucristo. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y este versículo que viene es clave para entender lo que Jesús estaba enseñando. Versículo 13. Velad. No vaya a ser que te vayas a quedar, porque no estás preparado. Y velad significa prepárate. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto significa que cuando Dios arrebate a su iglesia, no todos estarán preparados. No todos se irán con Él. Y los que no se prepararon se quedarán aquí a pasar la gran tribulación, que es la ira de Dios, y el odio de Satanás a los seres humanos, en especial a los cristianos. Estarán como Lot, que no estuvo preparado. ¿Por qué? Porque fueron descuidados. Y se quedarán a enfrentar al anticristo. Pero los que estaban preparados se fueron con el Señor. Ahora vamos a leer la parábola de los talentos. ¿A qué se refiere? Al mismo tema, hermanos. Y son ilustraciones de Jesús para que nosotros pudiéramos entender que tenemos que prepararnos, que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de su palabra. Que nuestra verdadera fe la demostremos con buenas obras, con obediencia. Mira lo que dice el versículo 14. Y esta es la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y miren, aquí está hablando de siervos, no son extraños. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Todos eran siervos de Dios, y a todos les dio talentos, y el talento era dinero. A todos les dio responsabilidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2, y a otro le dio 1, conforme a su capacidad. Nadie puede decir: a mí Dios no me dio ninguna responsabilidad. Pero hay muchos vivillos que están evadiendo su responsabilidad con Dios, ¿sí o no? Y argumentan: no, es que yo no tengo la capacidad de hacer nada. No, hermanito, estás equivocado. Todos tenemos capacidad. Es verdad, unos más que otros. Pero a todos Dios nos confió una responsabilidad. Y quiero que noten, aquí no está hablando de salvación. Y dice que les entregó talentos para que los multiplicaran. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y noten, el señor de aquellos siervos. Y aquí está hablando de la iglesia. ¿Lo están entendiendo o no? Está hablando de cristianos. ¿Qué más dice? Y arregló cuentas con ellos.
Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dice que este cristiano, y es del primer grupo, que fue fiel. Y dice que el Señor lo pondrá sobre muchas cosas. O sea, ¿qué es esto? Recompensa. Sobre mucho te pondré. Versículo 22. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escuchen, y quiero que entiendan esto. Pregunta, ¿el premio será mayor para un pastor y será menor para un miembro de la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo será el premio si ambos fueron fieles? Igual. ¿Se dan cuenta cómo les dice a los dos lo mismo? Buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Conforme a tu capacidad. Yo no te exigí más. Entonces, conforme a esa fidelidad, yo te voy a recompensar. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí te voy a dar tu recompensa. Según Primera de Corintios. ¿Se acuerdan el tribunal de Cristo? Según lo que han hecho los cristianos. Esto es exclusivo para los cristianos. Mientras hayan estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero esto no es juicio de condenación. Es para entregar recompensa a los fieles. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor. Yo quiero que noten, los 3 dijeron, Señor. Los 3 creían. A los 3 se les confió. ¿Qué se les confió? La salvación. La predicación del evangelio. Aquí, hermanos, no está hablando de salvación. Pregunta, ¿cómo es que somos salvos? Por fe, no por obras. Por fe, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, lo que le confió al Señor, no lo multiplicó, no lo hizo crecer. Escuchen, hermanos, a todos Dios nos dio talentos. Tenemos capacidades para multiplicar, para la gloria de Dios. Y esto lo haces por tu fidelidad a Dios. Y por esa fidelidad serás recompensado. ¿Lo están entendiendo? Pero este dijo no. El Señor es muy duro y tengo miedo. El típico carnal que no conoce al Señor y fue un hipócrita en la iglesia. Nunca quería cambiar. No oraba, no estudiaba la Biblia, no ayunaba, se enojaba de todo, gritaba de todo. Bien le gustaba estar en la iglesia cuando había comida, cuando había un video, cuando había que compartir algo. Pero cuando se trataba de escuchar la palabra de Dios, no quería estar, hermano, huía. Pero sí quería estar ahí con los hermanitos. Es ese tipo de cristiano, hermanos. Y para colmo, hermanos, no oraba, no ayunaba, no estudiaba la Biblia. Y este tipo de cristianos no es diferente a uno que no es cristiano. Versículo 26.
Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, multiplicado. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado. ¿Por qué? Porque es fiel. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque es infiel. Y el siguiente versículo es clave. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos asumen que esto es para botarlo al infierno, pero no. ¿De quién se está hablando aquí? De los cristianos. Y este cristiano es el cristiano del tercer grupo. Aleluya. Y la palabra inútil viene de la palabra griega agreios y significa así literal, inútil. Es decir, que no sirve, vano, vacío, infructuoso, desaprobado. Es decir, es ese tipo de cristianos que reprobaron, no dieron fruto y serán echados en las tinieblas. Y esto habla de que serán dejados en la gran tribulación. Gloria a Dios. Hermano, dice que la gran tribulación va a ser la etapa más oscura de la humanidad, la medianoche. Por eso dice, a las tinieblas, donde se quedará la gran tribulación. ¿Y qué habrá en la gran tribulación? Aleluya. Lloro y crujir de dientes. Aquí no está hablando del infierno. Aleluya. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Entonces, ese es el tiempo donde la humanidad entrará en mayor oscuridad, como nunca antes estuvo. Será la medianoche durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Porque dice que será un tiempo de mucho dolor, como nunca antes ha habido en la tierra, ni lo volverá a ver. Por eso, hermanitos, no se traten de pasar de vivos con Dios. Y del versículo 31 al 46 es lo que estamos estudiando. Hermanos, el capítulo 25 fue una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo para sus hijos. Prepárense. No solo digan yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, demuéstrenlo. Estén vigilantes, porque no saben a qué hora voy a venir. Si no se preparan, se van a quedar. ¿Cuál es el mensaje central de esta enseñanza? ¿Ah? Que estemos preparados. ¿Para qué? Para irnos con el primer grupo de cristianos, los que van a ser arrebatados. Porque el segundo grupo sí, va a ser guardado, dice la Biblia. Pero sí será un poco difícil, hermanos. Gloria a Dios, todos los que estuvieron en el arca, Noé, su esposa, sus hijos, estaban impacientes y no sabían. Porque cuando había terminado de llover, hermanos, las aguas seguían altas. Imagínate, hermanos, todo el olor que había en esa barca por las necesidades que hacían todos los animales. Imagínense cómo estaba ese arca, hermanos. No fue tan fácil, hermanos. Gloria a Dios. Así que no piensen, ya yo me voy a asegurar en el segundo grupito de cristianos. No, hermano, no va a ser fácil. Y para los terceros, hermanos, ahí sí se va a complicar la cosa. Gloria a Dios. Porque para poder salvarte, hermano, vas a tener que padecer persecución, ser, gloria a Dios, aleluya, torturado, azotado y al final decapitado. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos.
Por eso, hermanos, no se traten de pasar de vivos. Si ahora que vivimos, hermano, en este tiempo de gracia, hay calma, hay tranquilidad, hermano, te cuesta obedecer a Dios. Imagínate bajo presión, cuando no tengas que comer, cuando no tengas nada que darles a tus hijos. Va a ser terrible, hermano. Por eso, no se pasen de vivos con el Señor. Volvemos a nuestro texto de estudio. Estábamos en el versículo 40, nos toca el versículo 41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados por el diablo, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes son los de su izquierda? Los cabritos, los desaprobados, los que fueron ley para sí mismos. Y aquí sí está hablando del castigo eterno. ¿Lo pueden ver? Amén. Es muy diferente al versículo 30. Es muy diferente al versículo 13. ¿Lo pueden ver, hermanos? Espero que estén entendiendo. Escuchen, hermanos. Originalmente Dios no hizo el castigo eterno para que los seres humanos fueran castigados ahí. No. Originalmente el lago de fuego y azufre, el Señor lo preparó para meter ahí a Satanás y a los ángeles que se rebelaron con él. Pero ya en el Nuevo Testamento hay una nueva revelación. Y también irán al lago de fuego y azufre aquellos hombres que se rebelaron contra Dios y rechazaron a Cristo. También esos cristianos hipócritas que tuvieron una doble vida. Hermanos, ya quítense de sus mentes. Por muchos años, hermano, la gente ha creído, incluidos los cristianos, que Satanás es el señor del infierno y que está sentado ahí en su trono y hay fuego y todo eso. Y diciéndoles a los demonios: ve a punzar con tu trinche aquel que fue condenado. Vayan y ataquen a los cristianos. Vayan y hagan esto para traerlos aquí al infierno. Escuchen bien esto, hermanos. Eso no enseña la Biblia. El diablo no es quien condena a los pecadores en el infierno, es Dios. Para el diablo, hermanos, el infierno es un lugar de tormento, es una prisión. ¿Se acuerdan cuando salió el endemoniado gadareno delante de Jesús? ¿Qué le dijo? No nos eches al abismo. Porque el abismo es un lugar de tormento para los demonios. Aleluya. Hermanos, si alguien me enseña un versículo donde dice que Satanás se la pasa de maravilla, como en el paraíso, en el infierno, hermano, yo lo creo. Pero sáquenme un versículo bíblico. ¿De dónde sacaron eso? ¿Ah? De las ideas en la edad oscura del tiempo de la iglesia, en los siglos 13, 14 y 15, cuando la iglesia cristiana entró en un oscurantismo por haber cesado la Biblia. Inventaron toda clases de fábulas y de mentiras. Por eso, hermanos, hasta ahora algunos cristianos piensan que Satanás es el señor del infierno. Escuchen, te lo vuelvo a repetir, el infierno es un lugar de tormento para los demonios. Pero muchos piensan y dicen, y esa es su lógica, su filosofía: si al infierno se va todo lo malo, y comienzan a razonar, ahí se van las mujeres más lindas, ahí están los antros, las discotecas, los karaokes, los borrachos, etc. Y todos mis cuates seguro están ahí. Y dicen, ¿no? En su pensamiento, entonces yo me quiero ir al infierno. ¿Han oído eso? Yo a muchos amigos. Quítense eso de su cabeza, que Satanás es el señor del infierno. ¡No! Satanás no es señor de nada, hermanos. Esa es una criatura y nada más. ¿Qué dice aquí del infierno? Que es un fuego eterno, nunca se apaga. Y esto habla del dolor, del tormento que van a tener los que van a estar en allí. Y vamos al desenlace de este mensaje. Versículo 42.
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Qué significa esto? Nunca creyeron la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque nunca obedecieron. Y les dices, les animas, hermanos, vamos a ayudar a los pobres. Y se niegan. Su corazón avaricioso, gloria a Dios, les hace cambiar sus caras. ¿Pero para qué? Esos viejitos son viciosos, no hay que darles. No, hermano, hay gente pobre. Y además, el Señor lo dijo. ¿Lo están entendiendo o no? Pero estos susodichos cristianos nunca hicieron caso. Por su avaricia, por su egoísmo, que solamente pensaban en ellos. Y gastaban el dinero en cosas vanas, pasajeras, para sus deleites. Pero para ayudar al pobre, no tengo. Estoy corto, estoy mal económicamente. Pero el Señor sabe que para tus deleites, ¿cómo sacabas el dinero, hermano? Esos son los de la izquierda. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son estos los de la izquierda? Los desobedientes, los incrédulos, los falsos cristianos. ¿Quiénes son los justos que irán a la vida eterna? Los cristianos que obedecieron, creyeron la palabra de Dios. Y esa fe que tenían, lo demostraron con sus vidas, con sus hechos, con sus obras. ¿Lo entendieron, hermanos? Termino. Apocalipsis capítulo 20. El juicio ante el gran trono blanco. Este es el juicio final. En este juicio, hermanos, no estarán los cristianos que fueron arrebatados del primer grupo. ¿Por qué? Porque nosotros no pasaremos por el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, primeramente vamos a ver eso, el versículo 6, mira lo que dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo fue eso? Cuando Pablo dijo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que vivimos. ¿Quiénes? Los cristianos fieles. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Algo también que es muy importante aclarar. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo, que todos vamos a resucitar, justos e injustos, santos y pecadores. Nada más que los justos resucitaremos para vida eterna y los injustos para condenación eterna. Y esta es la segunda resurrección. Y los cristianos que fueron arrebatados ya no estarán en este juicio. Vayamos. Quiero que estén atentos porque aquí vamos a entrar a algo muy profundo, hermanos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, esta creación que conocemos, estos cielos y esta tierra van a ser destruidos. Por eso, hermanos, no se aferren tanto a este mundo. No hagan tesoros aquí en la tierra, hermano. Por más que tengas edificios, casas, 10, 20 autos, hermano, todo va a ser destruido. Así que no te agarres de este mundo, hermano. Haz tesoros en el cielo. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Hermanos, ¿por qué dice de pie ante Dios? Hermanos, aquí ya no es tiempo de adorar a Dios. Se acabó la oportunidad de misericordia. Se acabó la dispensación de la gracia. Es como cuando en un tribunal, cuando el acusado es juzgado, se pone de pie para recibir el veredicto.
Pero ¿por qué el condenado no recibe el veredicto de rodillas? Porque no es digno de misericordia. ¿Están entendiendo? Y por más que el criminal se hinque, se arrodille, no, por favor. ¿Qué le dice el juez? De pie, por favor. De pie. No, señor juez, tenga misericordia. Tenga misericordia, señor juez. ¿Qué le dice el juez? ¿Acaso tú tuviste misericordia de tu prójimo cuando lo asesinaste? Así que de pie. Hermanos, y el juez no puede leer el veredicto cuando el acusado está de rodillas. ¿Sabían eso o no? Y les dice, guardias, levanten al acusado. Tiene que ser de pie. Porque esa posición significa que ya no hay perdón, ya no hay más oportunidad. Lo que hiciste en esta vida fue lo que determinará tu futuro en la eternidad. ¿A la izquierda o a la derecha? Y los libros fueron abiertos. Miren, noten que hay varios libros. Ahí está apuntando Dios todo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, todo lo apunta a Dios. Todo lo que estás haciendo en esta vida, Dios lo está apuntando. Según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aleluya. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre el mar, el Hades y la muerte. Podemos ver que de estos tres lugares vendrán los muertos. El primero, el mar. Y aquí están todas esas personas que murieron en naufragios, hundimientos de barcos, submarinos, etc. ¿Sabían que los científicos nunca llegaron hasta el fondo del mar? O sea, no llegaron a lo más profundo del mar. ¿Por qué? Por la presión que existe. Y no han podido inventar un vehículo que pueda soportar esa presión, menos un traje. Y muchos estudiosos dicen que ahí abajo del mar, en el centro del mar, está el abismo. Hermanos, el hombre ha podido llegar a la luna. Ahora me parece que ya están llegando a Marte. Pero no podemos llegar al centro de la Tierra. Es decir, sabemos más de lo que hay afuera que lo que está en las profundidades del mar o en el centro de la Tierra. No pueden. En una ocasión unos científicos rusos quisieron llegar al centro de la Tierra. Y eso es un documental, eso es una noticia seria, hermanos. Y dice que estaban taladreando y comenzaron a escuchar, hermanos, glorios gemidos de personas de sufrimiento y de dolor. Y se asustaron. Esta fue una noticia mundial, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia no miente. En el centro de la tierra está el infierno. Ahora, ¿quiénes son estos muertos que vienen del mar? Son esos cristianos que están durmiendo, pero que no alcanzaron la madurez y murieron en un naufragio. ¿Sabían que en el Titanic había muchos cristianos? ¿Sabían eso? Pero también estarán esos hombres que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y estos hombres murieron porque se les hundió el barco. Y recordemos que Dios es un Dios justo y sus juicios son justos. Y esos hombres van a resucitar para el juicio del gran trono blanco. Aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasará con los muertos que entregará la muerte? Primero, hermanos, la muerte es un personaje. Y dice que juntamente con el Hades serán echados. Lo veremos más adelante. Y estos son los muertos que tampoco alcanzaron la madurez, pero serán salvos. Y ahí estarán. Serán los del segundo grupo de cristianos, los medio maduros. Yo así les digo. Y aquellos que se salvaron pues como por fuego, los inmaduros, los que jugaron a ser cristianos. Y son gente de todos los tiempos, desde los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta nuestros tiempos.
Y esas personas, hermanos, ahí, la muerte solamente las tiene durmiendo. No están en ningún lugar, están descansando. Según el apóstol Pablo, Dios, ustedes no tienen que estar de pena como los que no tienen esperanza, porque los muertos en Cristo están durmiendo. Y dice que cuando se toca la trompeta, vamos a ser resucitados. ¿Sí o no? Y luego dice el Hades. Y aquí viene, hermanos, lo controversial. Porque hay muchos que dicen que todos están muertos, justos e injustos, salvos y no salvos, y que nadie está en el infierno. Pero respaldados por la Biblia, hermanos, vamos a demostrar que los pecadores, los que rechazaron a Jesús y los que jugaron a ser cristianos, así como Judas, están en el infierno. Y la Biblia dice que el Hades entregará a los muertos que están ahí. Y Hades viene de la palabra griega Hades y tiene un derivado que es Orcus y significa las regiones infernales, utilizado para traducir el vocablo hebreo Sheol y Hades o Orcus. Hermanos, según la noción de los hebreos, el Hades estaba en el abismo. Y las almas de los justos e injustos están ahí. Pero dice que en ese lugar hay una separación, en ese lugar, en el abismo. Aleluya. Y vamos a ver unos versículos donde Jesús habla de esto. Pero el asunto se complica más cuando no entienden que en el Hades hay separaciones. Hermanos, yo no te voy a decir como otros pecadores que las tres puertas al infierno, que no. Yo no soy de eso. Yo te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Hermanos, la Biblia dice que ahí en el centro de la tierra está el paraíso, o el seno de Abraham, como lo conocían los judíos. Esa es la primera parte. Vayamos a Lucas capítulo 16. Por favor, quiero que estén muy atentos, por favor. Yo simplemente te estoy diciendo lo que dice la Biblia, respaldado por la Biblia. Y aquí está hablando del rico y Lázaro. ¿Saben, no, la historia? Pero el desenlace es en el versículo 23. Y lo vamos a leer hasta el 26. Miren lo que dice. Y aquí está hablando del rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces claramente podemos ver que aquí en el abismo, en el Hades, hermano, hay una separación, un lugar inferior, que es donde están todos los hombres que están siendo castigados por rechazar a Jesucristo. Pero ese no es el lugar de Satanás, donde están los demonios. Tengan paciencia. Esto lo tuve que estudiar bastante, por favor, por eso no se desconcentren. Entonces claramente vemos que hay una separación, un lugar que está más abajo y un lugar que está más arriba, que es conocido como el seno de Abraham. Aleluya. Te alabamos, Señor. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, hay fuego en ese lugar. Es un lugar de tormento, es el lugar que está más abajo. Gloria a Dios. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Y aquí Abraham lo confirma. Es un lugar de tormento, de sufrimiento. Versículo 26. Y aquí miren, esto es muy importante. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, no se puede, hay una división. ¿Lo estás entendiendo? Hay un lugar más alto, donde están, gloria a Dios, aleluya,
los justos. Pero aquí están puros israelitas. Uno que otro gentil, así como Rahab. Gloria a Dios, aleluya. Así como, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruth, que era moabita. Algunos gentiles, pero la gran mayoría que están en ese lugar y siguen en ese lugar son judíos. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús murió, ¿dónde fue primero? ¿Al cielo o descendió al abismo, al Hades, al infierno? ¿Ah? El infierno viene del griego gena o gegena y significa lugar del castigo eterno. Su sustantivo, que significa gena, es decir, Hades, también se deriva o es equivalente a tártaro, que significa lanzar al infierno. Es decir, en el abismo hay 3 lugares. El primero era el Hades u Orcus, donde las almas de los muertos están esperando hasta la resurrección de sus cuerpos. La región de los benditos, así lo llaman los hebreos, el paraíso inferior. Y según Lucas, estaba en la parte superior del abismo. Por eso es que el rico pudo ver a Abraham, pudo ver a Lázaro. Mientras que debajo está la Gegena, el tártaro. Y ahí las almas de los impíos son castigadas y atormentadas. ¿Lo están entendiendo? Y la Biblia, gloria a Dios, se explica con la misma Biblia. ¿Se acuerdan de ese principio? Vamos a Primera de Pedro y vamos a corroborar esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice el Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el sacrificio de la cruz, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. Estos 2 últimos versículos son muy importantes. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus encarcelados? El versículo 20 los responde. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, o sea, los del mundo antiguo, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Hermanos, gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando murió? Fue y predicó a todos esos hombres que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Hermanos, recuerden, Dios es un Dios justo. Hermano, y Él siempre va a actuar con justicia. Y dice que descendió y predicó a esos espíritus encarcelados. Y aquellos que creyeron en Jesús, dice que salieron de ese lugar. Pero Dios todavía no se los llevó al cielo. Todavía no hay nadie en el cielo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Los trasladó. ¿Dónde? A este lugar que es conocido como el seno de Abraham. ¿Lo están entendiendo? Y de la ajena del Tártaros los trasladó al Hades, al Orcus. Y están ahí, en el paraíso inferior. Pero hay un tercer lugar donde viven los demonios. Judas, capítulo 1, versículo 6. Es el único capítulo. Judas 1, 6. Así dice el Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas. Y aquí está hablando de la rebelión que hubo allá en el cielo, de esos ángeles que siguieron a Luzbel. A ellos se refiere. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, hermanos, hay un tercer lugar más abajo.
El abismo profundo, donde es el lugar de los demonios, que también para ellos es un lugar de tormento. Por eso, te lo vuelvo a repetir, cuando Jesús quiso enviar a legión, a esos demonios, aleluya, 3,000 demonios tenía una legión, a esos 3,000 demonios al abismo, ellos les rogaron, no, por favor, no los envíes ahí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos ese lugar es un lugar de tormento. Hermano, y esto corrobora, hermano, que el diablo no es señor del infierno. Por favor, sácate esa idea. ¿Lo están entendiendo o no? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Seguimos, volvemos a Apocalipsis, capítulo 20. La segunda parte. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, o sea, según lo que habían hecho. Aleluya. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y aquí vemos que ese personaje, la muerte, y esa localidad, ese lugar, el Hades, ese abismo, fueron lanzados ¿dónde? Gloria a Dios. ¿Qué dice? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? Cuando muere el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la muerte segunda? Cuando son lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego y de azufre. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se acuerdan que en el estudio de Apocalipsis vimos que el Señor puede borrar nuestros nombres del libro de la vida? Así que no se pasen de vivos, hermanos. La advertencia de Jesús es clara, hermanos. Prepárense, porque el final está cerca. Cuando vean que estas cosas están pasando, hermanos, dice el Señor, levanten sus rostros, porque su redención está cerca. ¿En qué hora estamos, hermanos? ¿Ah? En el horario de Dios. ¿Qué hora les gusta? Viendo todo lo que está pasando en este mundo. Se casan hombres con hombres, asesinan, gloria a Dios, a las personas por todos lados, pederastas, incestos, matrimonios con sus mascotas, hombres que quieren aprobar leyes para tener relaciones sexuales con niñas, esta peste COVID-19, de todo. ¿Qué hora les gustaría que sea, hermanos? No vamos a poner una fecha porque la Biblia prohíbe hacer eso. Pero ¿en qué hora piensan que estamos, hermanos? Si faltaría 5 minutos, hermano, hermana, ¿te irías con el Señor? Si supiéramos que Él viene en 4 minutos, ¿qué harías? ¿Cuántos talentos te dio el Señor? ¿Ah? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? Las 10 vírgenes creían, pero no todas estaban llenas de aceite. No todas estaban preparadas. Pregunta, ¿a cuántos les dieron talentos? A todos, pero no todos fueron fieles. Ya quedan solo 3 minutos. Si fuera el rapto hoy, hermanos, no todos se irían. Pero quiero decirles, a los que piensan quedarse, y les digo así, hermanos, no se hagan marcar con el anticristo. Y este tal vez es el último consejo que les doy, porque ya nos quedan 30 segundos. Se van a acordar de este día, hermanos. No se dejen marcar por la bestia. Te van a torturar y al final te van a decapitar. Eso querías, hermano. Eso buscaste. Nunca te consagraste a Dios, pero creías. Pero todavía coqueteabas con el mundo como Lot. Y Lot lo buscó. Perdió a su familia. Y se salvó, sí, pero como por fuego. Pregunta, ¿me van a hacer caso a este consejo? ¿Ah? Porque tantas veces les enseñé. Tantas veces les prediqué y no hacen caso. Pero hagan caso a este consejo. No se dejen marcar. Tal vez alguien dice, esto es fantasía, no va a pasar nada.
Bueno, cada quien cree lo que quiere. Sigue haciendo lo que crees. Y esas personas que piensan así es porque ya no tienen aceite. Han perdido su primer amor. La multiplicación de la maldad ha enfriado su amor por Dios. Y esos son los que se van a quedar. Por eso, hermanos, estén vigilantes, estén preparados, vuelvan a su primer amor y hagan sus primeras obras. Los animo, hermanos, los exhorto. Por favor, no se detengan. Sigan adelante. No desprecien lo que el Señor les quiere dar, porque eso es lo mejor. Todo en este mundo se va a acabar. Tu juventud, tu fuerza, tu belleza, tu dinero, todo. Pero el mejor regalo que pueda recibir un hombre es el regalo que el Señor nos hizo. La salvación. Retén tu corona para que nadie la tome. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos